Ustedes no niegan en ningún momento que exista el coronavirus. Por porque, supuesto, claro, lo hay gente hemos que dice estudiado. cosas muy raras. Claro. El coronavirus está aquí y para quedarse, ¿no? Por eso precisamente ustedes quieren que lo abordemos de la manera correcta. Exacto, lo hemos estudiado en la Facultad de Medicina, ya hace más de 20 años que yo acabé, por tanto, pero claro que sí, por supuesto, es un virus, no negamos el virus, no negamos la existencia del virus, no negamos la existencia de la pandemia, no negamos la existencia de la epidemia, aunque ahora la pandemia es un criterio que la OMS ha aplicado de forma administrativa y burocrática realmente, porque el criterio médico que tenía anteriormente la pandemia desapareció en tanto en cuanto no se describe por la gravedad, sino por el número de países, ¿no?, en donde se extiende esa enfermedad. Por tanto, la pandemia sigue existiendo, lógicamente, hasta que la OMS diga que finaliza la pandemia. Nosotros no podemos decir que no existe pandemia, claro que existe, pero la epidemia es particular de la valoración de la epidemia es particular en cada país. Porque esto es un trabajo de todos. Y, por supuesto, siempre estaba la excusa de los médicos. Siempre. Es que tú no eres médico, usted no es médico, entonces no puede opinar. Pues ya no está la excusa de los médicos, ya no es. Ya hay muchos médicos que ya argumentamos científicamente nuestra opinión, con rigor científico y documentación oficial. No como en las ruedas de prensa se está haciendo, ¿no? Decimos nuestros nombres y nuestros apellidos, no como en las ruedas de prensa se están haciendo. Tenemos total transparencia, intentamos tener total honestidad. Dicho esto, por supuesto, los rebrotes no son todos enfermos. El 95% no son enfermos, son los llamados asintomáticos, que no son enfermos. Un enfermo tiene síntomas, si no, no sería enfermo. Un enfermo es el que ve el médico, nunca ve un asintomático, lógicamente. Y, por tanto, la transmisión del virus, quiero dejar varias cosas muy claritas, en 3 o 4 minutos lo digo todo muy rápido. La transmisión del virus no es ni al hablar, ni en conversación, ni por objetos, ni por aire acondicionado, ni por agua. Es por tos y estornudos. Correcto, una persona que esté con síntomas. Así lo corrobora, lo expone la OMS en su documento del 29 de marzo del 2020 y lo corrobora en su documento del 9 de julio del 2020. Son documentación oficial y científica que tiene una vigencia de 2 años. Correcto. El 9 de julio del 2020 la OMS volvió a ratificar los modos de transmisión del virus porque hubo 260 más o menos científicos que le pidieron a la OMS que por favor rectificara sus afirmaciones en relación a la transmisión del virus, que decían que no, que se transmitía al hablar, que se transmitía por el aire. Bien, la OMS volvió a recabar información, volvió a estudiar sus informes científicos y volvió a ratificar, no señores, esto no es así, y volvemos a elaborar un documento. Con lo cual, la OMS tiene muy clara esta situación. Por tanto, todos esos modos de transmisión que se habló en tantos medios de comunicación, hoy un día, otro día, no son ciertas. Esto que quede claro, y toda la documentación oficial de la OMS está disponible para el acceso público. Bien. Ella elabora este documento para ratificarlo en los modos de transmisión, pero también para hablar de los PCRs. Y dice claramente que en los PCRs no detectan virus infeccioso. Carga viral infecciosa. Correcto. Esto es importantísimo. Claro, es que me pareció la clave de lo que se dijo ayer. Es que es la clave, claro que sí. ¿Qué detecta? ¿Qué? ¿Y qué detecta? Proteínas. Detecta vamos a ver. Los virus son ARN o ADN, material genético, correcto. El PCR lo que detecta es una parte del material genético, porque si determinara todo el genoma tardaría muchos días. ¿Vale? Como tienen que ser en unas horas, normalmente 3 horas, detecta una parte. En esa parte se amplifica, pero esa parte puede no ser completamente del SARS-CoV-2 porque el SARS-CoV-1 comparte el 80% del genoma del SARS-CoV-2, por tanto puede ser el SARS-CoV-1. No estamos determinando el SARS-CoV-2. Y también pueden ser otros coronavirus, como así lo explicó también en enero la documentación oficial de la OMS, en donde se había detectado también presencia de otros coronavirus. Incluso podría haber en las personas vacunadas con la gripe, podría haber restos virales,
y podría también dar PCRs positivos. Por tanto, es importantísimo saber que los rebrotes no son todos enfermos. El 95% de los rebrotes de Italia son asintomáticos, no son enfermos. Es importantísimo que esto quede claro, son PCRs positivos que nos puede pasar a casi todo el mundo. Es importantísimo saber que estas personas están siendo recluidas en sus casas, que están dando PCRs positivos cada 15 días. Hay muchas personas que llevan recluidas en sus casas 2 meses sin estar enfermos. Y ese PCR no se puede garantizar que dé negativo. Porque si esa persona tiene esos restos virales que son inactivos a nivel corporal, porque nosotros además convivimos con los virus, es un ecosistema en el que todos estamos viviendo, ¿no? Otra cosa es que mi inmunidad y mi sistema defensivo pueda realmente superar ese ataque, esa desestabilización orgánica que provoca ese virus o no. Por tanto, esto es importantísimo, es clave. Creo que lo más importante en este momento es el miedo, que la gente no tenga miedo, por favor, no se contagia ni lo de los guantes, ya no es necesario los guantes, están provocando muchísimos problemas de dermatitis, de contacto, de problemas de alergias cutáneas. Las personas siguen poniéndose en los guantes. Es gravísimo lo que pasa en las empresas. Están obligando constantemente a poner los guantes. Personas con llagas en las manos y que se sigue obligando a poner los guantes. Personas con mascarilla y que se sigue obligando a poner mascarilla. ¿Qué es? Si los asintomáticos dices que no infectan o que no contagian, que sepa yo, hay 2 tipos de asintomáticos. El asintomático, entre comillas, del periodo de incubación del virus, que en teoría son 14 días, con lo cual tú lo tienes, y si no infectas, eso es nuevo, porque hasta ahora se decía que infectaba sin saberlo, o el otro asintomático, que es el que pasa de virus, es decir, el virus no puede conmigo, yo tengo el virus, pero a mí el virus me importa un pimiento. De alguna manera sería inmune al virus, una inmunidad natural o lo que quieras. ¿Ninguno de los dos infecta? Es así, hay que hacer la diferenciación, porque en los rebrotes, y también antes, estaban incluidos personas que por un traumatismo de un miembro inferior, etcétera, etcétera, iban a ser operados en los hospitales y se le hace el PCR. Si da positivo, están dentro de los asintomáticos. Pero esas personas están en el hospital, en el servicio de traumatología. Nunca van a desarrollar la enfermedad. Esos son los asintomáticos que realmente no contagian. Los que la OMS expone en su documento del 5 de junio del 2020 son los presintomáticos, los que realmente después desarrollan en un 16%, muy poquito. La utilización de mascarillas está también basado en esa posible contagiosidad de asintomáticos. Claro. Decir que las mascarillas solo la OMS considera la obligatoriedad en base al documento del 6 de abril del 2020 que se ratificó el 5 de junio del 2020, solo es la obligatoriedad a médicos, cuidadores y pacientes. Pacientes porque pueden contagiar con el tos y el estornudo. Médicos porque están constantemente en ese contexto de alta contagiosidad, en donde dice alta contagiosidad o concentraciones masivas de personas, pues sí, ahí la mascarilla es necesario. Pero si no, no. Puede ser recomendable, puede ser beneficioso, pero esa posibilidad la introduce la OMS porque no podemos en medicina decir realmente que categóricamente es o no es, lógicamente, pero sabemos perfectamente que implantar medidas sociales de esta característica a nivel generalizado tenemos que sopesar el perjuicio y el beneficio. Y el 5 de junio del 2020 la OMS describe uno por uno los efectos dañinos de la utilización de mascarillas a nivel poblacional. En personas sanas, enfermedades respiratorias, alto riesgo de autocontaminación, proliferación de microorganismos, neumonías, infecciones de vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas, por el uso de mascarillas. Lo expone y lo pone la OMS. No solo lo dije yo, que ya lo empecé a decir desde el primer momento en mayo en donde se habló de la obligatoriedad de las mascarillas. El aislamiento selectivo es el que siempre a nivel de la historia de la medicina se utilizó
Nunca se utilizó un O sea, hay que confinamiento felicitar a alguien, generalizado sí. y un aislamiento generalizado. En la Edad Media se cerraban las ciudades principalmente porque, no había otras medidas terapéuticas, pero el aislamiento también era selectivo. No se cerraban a nivel general. El aislamiento selectivo está contemplado en el artículo 18 del Reglamento Sanitario Internacional, que en el 2007 entró en vigencia en España y que más de 100 países firmaron. España es uno de ellos. Y en ese artículo 18 dice que solo se puede aislar a personas realmente que tienen síntomas y que son cuidadores. En ese sentido, lo dije claramente, ese Reglamento Sanitario Internacional se elaboró para contextos de epidemia y de pandemia, en donde se deben de llevar a cabo las recomendaciones de la OMS. Recomendaciones y documentación oficial de la OMS. Por eso hay esta diferenciación entre países y de alguna manera estamos con esta denuncia pública y tan intensa porque España es de los países del mundo en donde hay unas medidas más restrictivas, en donde hubo un confinamiento generalizado más intenso, permanente durante mucho tiempo y realmente la obligatoriedad en las mascarillas está como en poquísimos países del mundo. Por tanto, las consecuencias económicas, las consecuencias de salud y las consecuencias sociales van a ser muy negativas. La pobreza siempre genera enfermedad. La OMS ha tenido una divulgación de la información totalmente irresponsable. Totalmente irresponsable, porque en sus ruedas de prensa estaba constantemente lanzando estudios científicos no definitivos, probabilidades, y la divulgación a los medios de comunicación está prohibida en los estudios preliminares, está prohibida éticamente. Y eso fue lo que no hizo la OMS y todos los medios de comunicación alrededor. Eso es lo que no hizo. Por tanto, éticamente es realmente una acusación y una... Eso es gravísimo. Eso es así, gravísimo. porque está prohibido, no se puede divulgar esa información a la población en general que no tiene conocimientos suficientes como para hacer una interpretación de la misma y recibir esa información, ¿correcto? Y eso es lo que hizo. Por supuesto, desde el principio fue el primero que dijo número de infectados cada día y número de muertes de forma constante, y sabemos que eso no tiene una criteriosidad médica y científica correcta porque hay que hacer los valores y las estimativas estadísticas en base a porcentajes, a tantas personas por 100.000 habitantes. No se puede hacer a nivel absoluto. Es que hay 500 personas en la India, pero si son 1.500 millones de personas, ¿cuántos se mueren de cáncer? ¿Cuántos se mueren de tuberculosis? Decir que una cosa es la epidemia y otra cosa es la enfermedad. En España hay personas que tienen tuberculosis en este momento, pero no quiere decir que haya una epidemia de tuberculosis. Por tanto, las medidas sociales de las que realmente estamos todos sometidos es lo que realmente nosotros queremos modificar y denunciamos esa parte por no considerarla correcta. El médico siempre está haciendo un equilibrio y una balanza entre el beneficio y el perjuicio de su tratamiento médico, porque los medicamentos todos son tóxicos. Lo que pasa que en ese momento, según la dosis y según el tiempo de exposición, provocan mayor beneficio que perjuicio. Aquí lo mismo. Eso es lo que debían de ver las autoridades sanitarias. Hipoclorito, Remdesivir, Hipoclorito. hidroxicloroquina. Bien, yo nunca utilicé esa sustancia. Sé que es el dióxido de cloro, CDS. Se evolucionó del MMS, que tenía un poquito más de alteraciones digestivas. Ahora tiene muy buena tolerancia. Tiene un efecto antiinfeccioso para virus, bacterias, hongos y parásitos, reconocido. Bolivia ya lo ha reconocido. Nosotros vamos a pedir oficialmente que el Ministerio de Sanidad abra investigación para autorizarlo en España. En Ecuador se hizo un experimento muy serio, ¿no? En Ecuador. Sí. Y Bolivia ya lo ha autorizado, con lo cual, por supuesto, nuestros compañeros, tengo mucha relación con compañeros médicos latinoamericanos, iberoamericanos, han hecho muchísimo trabajo en ese sentido y tengo muchísima información de médicos y pacientes que realmente muestran una gran mejoría con la utilización del CDS. A mi modo de ver, esta enfermedad tiene un agravamiento en días, pero yo siempre digo, provocado en muchísimas ocasiones por una gestión sanitaria incorrecta. No nos olvidemos que en la televisión se decía, si usted está mal, quédese en casa, no vaya al médico. Tengo testimonios de que han pedido al médico, por favor, que vaya a casa y no han ido. Personas que han amenazado con llamar a la policía en plena pandemia porque no iban las ambulancias y no les llevaban a los hospitales. Personas que han agravado su enfermedad, y sé perfectamente lo que hablo,
sé perfectamente de lo que hablo. Porque han agravado su enfermedad, porque no se le trató correctamente, personas jóvenes, que se provocó con esa gestión sanitaria el agravamiento de la enfermedad y en muchísimos casos la muerte. Por tanto, cuando usted dice de que en España fue uno de los países con mayor mortalidad y mayor morbilidad de esta enfermedad, yo considero que ha sido basado en la gestión sanitaria que el Gobierno ha implantado. Pero quiero decir también que los sanitarios que han fallecido, la mayoría tenían enfermedades cardiovasculares como el resto de las personas fallecidas. Quiero dar un dato. El 93% de la población que ha fallecido en España tenía más de 80 años y solo el 5% de esos de más de 80 años fueron tratados en UCI. Solo el 5%. Y el 93% fue fallecida más de 80 años. Por tanto, es una enfermedad que es un virus no letal por sí mismo, no mata por él mismo, como puede ser el ébola o el patógeno del anthrax. No mata por sí mismo, pero agrava una situación de salud ya mermada por otras enfermedades y con un sistema inmunitario deteriorado propio de la edad o propio de la condición orgánica de la persona. Y eso, unido a una falta de atención correcta médica, evidentemente se provoca la muerte. ¿Y las vacunas? Las vacunas. Bueno, la vacuna tiene que tener unos años de investigación, fase 1, fase 2, fase 3. En la fase 1 pues son 100 pacientes, eso se suele ver de forma muy inmediata. En la fase 2 se ve los efectos secundarios que puede tener la vacuna ya en 1.000, 2.000 pacientes. En la fase 3 realmente ya hay una comparativa de eficacia con varios cientos de miles de pacientes. En este caso, por supuesto, no se dan las condiciones, una de necesidad grave, porque ya decimos que no es un virus letal, y otra de seguridad. La seguridad debe de ser por una investigación de 3 a 5 años, muchas veces se habla de 10 años, estas condiciones no se cumplen, y por otra parte sabemos perfectamente que la vacuna de la gripe que podríamos extrapolar no es eficaz realmente al final. ¿Por qué? Porque hay muchas mutaciones. También el SARS-CoV-2 ha mutado de Asia a Europa y a Norteamérica, por tanto es muy difícil hacerlo. Y vuelvo a decir, las vacunas solo son para virus letales realmente. El hecho de ser infectados con virus no quiere decir que haya una mortalidad. Sí quiere decir que fortalece nuestro sistema inmunitario. Igual que las dificultades en la vida, hace que la persona sea más fuerte y más capaz para gestionar todos los problemas que puede encontrar en la vida. El sistema inmunitario exactamente igual, pero el sistema inmunitario tiene que fortalecerse con las playas abiertas, con los ríos abiertos, con los montes abiertos, con el aire libre, con la alegría, sin miedo, sin angustia y sin pánico, como hay actualmente. Eso es. Y nos cerraron nuestras playas, nuestros ríos y nuestros montes. Con Gracias. alegría, doctora, eso estamos totalmente de acuerdo. Y esa Gracias. sonrisa además lo corrobora. Colofón. Gracias. Claro que sí. Doctora, pero muchísimas gracias. Pues ellos son Seguiremos en médicos por contacto. la verdad y nosotros somos la tele por la verdad, María. Sí. Eso es. Así que...